Del Instituto ICEP de acá de la ciudad de Quito, les estamos saludando. Mi nombre es el ingeniero Lenín Valle, coordinador de la carrera de mecánica. Para nosotros es un gusto poder trabajar con ustedes en este tema de poder hacer un intercambio de conocimientos, de transmisión de tecnología, y esto es gratificante podernos apoyar en sus instituciones de educación superior. La cátedra o la asignatura que nosotros vamos a apoyarles es en la asignatura que se llama Seguridad y Mantenimiento Industrial. ¿Sí? Bueno, entonces el día vamos hoy a iniciar. Tenemos 4 encuentros en línea y luego haremos un encuentro presencial. Igualmente ya se les va a ir compartiendo para que trabajen en el aula virtual de la misma manera actividades que tengamos con nuestro compañero docente. Entonces, le voy a dar el paso al compañero. No sé si escucha, por favor, el ingeniero Fausto Villón para que se presente y usted va a ser el encargado de impartir esta cátedra. Ingeniero, le doy la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Gracias por estar presentes. Gracias, ingeniero Báez, por la presentación. Ah, bueno, mi nombre es Fernando Villón, soy docente del ITSEP y en esta ocasión voy a estar encargado de llevar a cabo la presentación de la asignatura con su institución de educación superior que tiene que ver con lo que es seguridad y mantenimiento industrial. Esta va a estar dividida en varias sesiones, me parece que tenemos 4 programadas en total, ¿sí? Ustedes pueden ver en el aula virtual a donde han tenido ya, donde están matriculados y tienen acceso a todos los materiales de esta presentación, más las actividades autónomas que también están allí subidas. Entre otras, pues ustedes podrán ver el programa de estudio de esta asignatura, que quisiera yo presentárselos brevemente para hacer un repaso y que tengan ustedes una idea de qué es lo que vamos a ver durante estas clases. Lo pueden, como digo, bajar del aula virtual, pero lo vamos a ver aquí brevemente. No Bueno, se le doy el paso para que comparta la pantalla. no sé, no tengo autorización para compartir pantalla. A ver, permítame. Ahorita ya le doy. Sí, ya ahorita le puse. Ya, bueno, ahorita debería estar compartiendo pantalla. Entonces, el programa de estudio de nuestra asignatura, que es Seguridad y Mantenimiento Industrial, como dice en el plan, en el programa de estudios tenemos 48 horas de docencia, 36 horas de aplicación, 32 horas de trabajo autónomo para un total de 116 horas. El objetivo general de esta asignatura es desarrollar en los participantes habilidades y destrezas en la gestión de procesos de seguridad industrial y el mantenimiento industrial, de forma eficaz, eficiente y segura, contribuyendo a la prevención de accidentes, la protección del medio ambiente y la mejora de la productividad. Entonces, como objetivos específicos tenemos comprender los principios fundamentales de la seguridad y el mantenimiento industrial, fomentar una cultura de seguridad y responsabilidad en el entorno industrial mediante el estudio de normas INE y desarrollar habilidades básicas para la implementación de un sistema de mantenimiento industrial. Esos van a ser nuestros objetivos básicos, ¿no? Tenemos que es un programa bastante, digamos, bastante minucioso, ¿no? Bastante eh, detallado. Tenemos una bibliografía que ustedes podrán acceder, me imagino, a través de nuestra biblioteca virtual, donde están cubiertos los temas en amplitud, porque lo que nosotros vamos a hacer es básicamente un paso
bastante rápido sobre todos los temas que nos toca cubrir, dando a los estudiantes pues la oportunidad de profundizar independientemente mediante su trabajo individual. Y para lo cual les vamos a compartir algunos recursos y tareas para que ustedes puedan, digamos, ampliar en todos estos temas. Entonces, como inicio de nuestro ciclo de conferencias, ustedes pueden ver igual en el aula virtual tienen una presentación que es la que estamos viendo aquí en este momento, que es la de la unidad 1, correspondiente a normativa de higiene y seguridad en el trabajo y leyes en general, leyes específicas y normas INEN particularmente. A eso se va a dedicar nuestra unidad número 1, ¿ok? Entonces, como inicio del encuentro, yo tenía preparado un video y discusión eh, que se llama Seguridad y Salud Ocupacional. Vamos a ver este video que dura 5 minutos y luego voy a abrir la discusión para que puedan ustedes participar con opiniones, criterios y, digamos, enriquecer el contenido de la clase, ¿sí? Déjenme un momento, voy a hacer el link al sitio de YouTube donde está este video para que puedan ustedes verlo. Un segundito. Mm. Bueno, les voy a compartir pantalla del video y como digo, esto dura aproximadamente 3 minutos, luego de lo cual vamos a hacer una pequeña discusión para ver los temas principales de este contenido. Un segundo. Ok, arrancamos. Este eres tú, siempre dispuesto a hacer tu trabajo. Lo que probablemente ignoras de tu trabajo es que en él te encuentras expuesto a innumerables peligros y riesgos que pueden afectar seriamente tu salud. Pero, ¿qué es la salud? Según algunos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Recuerda que salud también son todas aquellas cosas que te gusta ver, hacer o escuchar. ¿Te imaginas perder un poco de esa salud? No lo creo. Preservarla depende solamente de ti. Lo primero que tienes que hacer es conocer algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de peligro. El peligro es todo aquello que tiene un potencial de producir daño. Las máquinas, las herramientas, las sustancias y los procesos del ambiente de trabajo representan peligros. El elemento que determina si un peligro producirá un daño es el riesgo. El riesgo es una combinación entre la probabilidad que algo malo pase y la gravedad con la que pueda ocurrir. Antes de tomar una decisión, deberás preguntarte qué tan posible es que algo salga mal y qué tan graves serán sus consecuencias. Recuerda que mientras mayor sea el riesgo, mayor será la posibilidad de que tu salud se vea afectada, ya sea en un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. A diferencia de los accidentes, las enfermedades profesionales se caracterizan por una evolución lenta y progresiva, deteriorando tu salud y disminuyendo tu calidad de vida. La exposición a agentes de riesgo da lugar a la aparición de estas complicaciones. Los agentes de riesgo pueden ser físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. En todos los ambientes de trabajo podrás encontrar la presencia de estos agresores y debes saber que ellos están dispuestos a dañar tu salud. Deberás impedir que lo logren escuchando atentamente al profesional de prevención de riesgos de la empresa. Él está preparado para guiarte y mostrarte qué medidas preventivas serán las más adecuadas para evitar que te enfermes o te lastimes. Recuerda siempre que la salud es lo más importante.
Bueno, en este pequeño video hemos visto algunos conceptos importantes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué me pueden decir ustedes acerca de la salud, que es lo principal. ¿Qué tan importante es para ustedes la salud y por qué? Vamos a ver si nos pueden comentar algo las personas que están conectadas. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Pues la salud en este caso sería un factor importante y sería el factor primordial para que nosotros podamos realizar las actividades cotidianas, ¿no? En un excelente estado. Si no de ello, no podríamos hacer nada. Sí, muy bien. La salud es la principal condición, la primera condición para poder desarrollar nuestras actividades laborales, sociales, familiares y de todo tipo, ¿correcto? Muy bien. Entonces nos dicen que es un estado completo físico, de bienestar físico, mental y social. ¿En qué medida creen ustedes que esto se manifiesta en su trabajo? El bienestar físico, mental y social. ¿Cómo lo describirían? Denme un ejemplo de bienestar físico, de bienestar mental y de bienestar social. O de lo contrario, de la falta de bienestar físico, falta de bienestar mental y falta de bienestar social. ¿Quién puede darme algunos ejemplos? ¿Y qué efecto tiene? ¿Cómo nos afecta? Aquí tengo a Alejandro, por ejemplo, lo tengo aquí, Alejandro Calderón. Bueno, iba a hablar alguien más. José Rodríguez, dígame José, dale. Bueno, mi nombre es Alejandra Pilco, pero estoy mediante este... Hola, Claudio. Ya, mediante este audio, ya, mediante el de mi compañero. Yo creo que es muy importante el físico, en la salud física y la salud mental en toda área de trabajo, porque aquella persona que físicamente se mantiene bien es aquella que hasta en cualquier momento, ya sea de riesgo o de momentos apresurados, necesita un buen físico para actuar rápido. Y la salud mental, pues las personas que no tienen salud mental son las que próximamente llegan a tomar malas decisiones al momento de sentirse un poco tensionados con alguna preocupación o tengan un tipo de deuda o así, entonces ellos los lleva a tomar una mala decisión, el problema con la salud mental. Inge, una pregunta. Su pregunta fue que en el trabajo en que nos afectaría. Sí, o sea, por ejemplo, un ejemplo de bienestar físico, mental y social, un ejemplo de su presencia o de la falta del mismo, ¿cómo nos afectaría? Porque por ejemplo, en la parte mental, ¿no? Si uno va al trabajo y tiene problemas, bien sea familiares, bien sea sociales, económicos, valga la redundancia, si uno tiene un trabajo de algo riesgo y está distraído pensando en eso, puede cometer un error, puede haber un riesgo, el cual puede producir un accidente. Eso sería una falta de estabilidad mental. Y social es porque, digamos, si tienes un equipo de trabajo y tienes problemas, pues no puedes tener un ambiente laboral sano. Entonces puedes provocar discusiones, desacuerdos y cosas así. Y en la parte física, pues sería bien porque si no estamos preparados físicamente y tenemos una emergencia o algo que se nos sale de nuestras manos y tenemos que hacer algo apresurado, no vamos a poder realizarlo. Entonces creo que todo conlleva y va de la mano. Perdón, estaba apagado mi micrófono. Les decía que de acuerdo, sí, muy bien, muy buenos ejemplos y efectivamente, pues el bienestar físico, mental y social se manifiesta de diversas maneras y en cualquiera de los casos, pues nos impide realizar nuestras tareas de forma eficaz, pero sobre todo de forma segura, porque como ustedes habrán dado cuenta dentro de sus respuestas,
el bienestar físico no solamente, al nosotros no poder trabajar bien debido a malestar, en este caso malestar físico, malestar mental o malestar social, como puede ser una falta de ambiente de trabajo sano, no solamente que afecta nuestra productividad, sino sobre todo nuestra seguridad, ¿no? Entonces, es por eso la seguridad nuestra, de nuestra empresa y de nuestros compañeros, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante el tema de la salud en todos sus aspectos, ¿no? Y lleva directamente al tema de los peligros. La falta de trabajo seguro, la falta de seguridad en el trabajo, viene de la mano con los peligros, que como decíamos, es toda fuente capaz de producir daño. Peligro que no es lo mismo que riesgo, como vimos, ¿no? El riesgo viene a ser la combinación entre la probabilidad y la consecuencia de un daño a causa de uno de estos peligros. Entonces vamos primero a lo más fácil. Denme usted, alguien me puede dar ejemplos. Aquí vemos que hay, los peligros vienen dados, por ejemplo, por productos químicos, herramientas, máquinas, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros en nuestro diario laboral. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes de peligros que encuentran ustedes en su trabajo? Así una enumeración rápida de algunos peligros, fuentes de peligro. Conexiones eléctricas, Conexiones eléctricas, por ejemplo, ¿qué más? Las trozadoras, Perdón, máquinas trozadoras, trozadoras, ya, o sea, trituradoras. Trituradoras, cortadoras, correcto, ¿qué más? ¿En qué, alguien, no sé, en qué industrias trabajan? en el área de los tornos, De los tornos, ¿ya? Y ahí, ¿cuáles son los peligros, por ejemplo? que atrapamientos en el mandril, ¿Ok? Sí, atrapamiento por la ropa suelta, ¿no es cierto? Por joyas, alhajas, por pelo largo. ¿No? Todo eso es muy importante, siempre es lo primero que se aprende al trabajar con máquinas herramientas, ¿no? No llevar pulseras, relojes, anillos, pelo largo, suelto, manga larga, suelta, camisa, sino todo siempre evitar que haya un atrapamiento. Claro, que una gata hidráulica falle y el vehículo caiga encima del mecánico, eso también es un error. Y no solamente que falle el gato hidráulico, ¿no? Yo hace poco tuve un caso de un accidente laboral en el que el gato hidráulico estaba trabajando en un bus, en un autobús, reparación de un autobús, y estaba levantado con gatos hidráulicos. Los gatos hidráulicos en todo momento funcionaron bien, pero lo que falló fue la suspensión del vehículo, la suspensión neumática del vehículo. Las boyas neumáticas de suspensión estaban fallando y aunque los gatos estaban funcionando bien, igual el bus cedió la suspensión y empezó a caer sobre el operario, sobre el mecánico. Ventajosamente lo detectaron a tiempo y quedó atrapado, pero lo pudieron sacar a tiempo, porque si no, el bus terminaba de aplastarlo y ahí sí podía haber algo mucho más grave. Pero no es solamente la herramienta, es también la máquina en sí, en este caso el bus, el que estaba fallando, ¿no? Y eso lamentablemente a veces pasa y uno no está prevenido porque no se espera eso. Pero son cosas ya lamentables que a veces suceden, ¿no? Bueno, esos son algunos de los peligros a los que nos vamos enfrentados. Y luego estamos viendo el tema del riesgo, la definición del riesgo. Como dice aquí, y esto lo vamos a ver porque está en el tema que vamos a ver hoy, está implícito en muchos de los contenidos que vamos a ver. En todo momento se habla salud e higiene industrial, junto con seguridad, junto con peligro y con riesgo. El riesgo, como dice aquí, es la combinación entre la probabilidad y la consecuencia de un daño. ¿Qué tan posible es que algo salga mal y qué tan graves pueden ser sus consecuencias? ¿Alguien sabe más acerca de los riesgos? ¿Alguien conoce lo que es una matriz de riesgo? Diciendo es
parece que se quedó sin audio. Se cortó el micrófono. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión o su criterio sobre lo que es la matriz de riesgo? Dije, em, eso no va como una escala, o sea, va, por ejemplo, pongámoslo así en colores. Por Correcto. ejemplo, como verde que se puede, amarillo que es como precaución y rojo alto. Sí, correcto. La matriz de riesgo es justamente una matriz, ¿no? Que tiene un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, en el eje vertical, por ejemplo, tenemos la gravedad de las consecuencias y en el eje horizontal tenemos qué tan posible es que suceda. Y esos dos cuadrantes, digamos, son los que uno va combinando. Entonces tenemos que baja probabilidad y pocas o consecuencias leves es color verde y alta probabilidad de que suceda más graves consecuencias es color rojo. Y en el medio tenemos el amarillo y el naranja, que es una combinación de probabilidad baja, media, alta, asimismo como consecuencias leves, medianas o graves. Entonces, eso es la matriz de riesgo y eso es una herramienta que se usa mucho en seguridad e higiene industrial justamente para clasificar los riesgos de los que estamos hablando, ¿no? Y tomar las medidas adecuadas. No sé si alguien ha visto una de estas matrices o tiene en su trabajo algún ejemplo, alguien ha trabajado con matrices de riesgo que nos pueda dar algún ejemplo un poco más concreto. Dije, yo trabajo en lo que son ácidos y así, entonces allá no nos dan así colores y eso, pero sí ponen como quien dice, un logotipo. Por ejemplo, al momento de uno manipular lo que es estireno, resina, tiñer. Ya. Claro, bueno, una cosa es el manejo en este caso, de los productos químicos como tal, ¿no? Los productos químicos vienen con una etiqueta y una señalización que indica los riesgos, ¿no? Pero la matriz de riesgo es más una herramienta que la usa el especialista en seguridad industrial. Es como un documento interno que se usa para socializar entre los trabajadores y los encargados de cada área para tener siempre presente los riesgos en su cabeza, digamos, de toda un área o de toda una planta, o de todo un taller o de toda una oficina, ¿no? Es más un documento global. La matriz de riesgo es un documento que engloba todos los riesgos de una instalación o de una organización y los clasifica en una escala de colores. Entonces, luego esos riesgos son gestionados por cada una de las áreas, por cada uno de los responsables. Es diferente al tema de la señalización de los productos como tal, ¿no? Evidentemente, sí, como dice el compañero, los productos químicos a veces traen un código de colores, pero ese es un código, digamos, exclusivo para ese material, para ese químico. La matriz de riesgos es un documento administrativo que de hecho a veces lo exigen incluso las autoridades para hacer auditorías, ¿no? Para saber si la organización tiene un buen entendimiento y tiene bien mapeados los riesgos y comprende cuáles son los riesgos y cuáles y cómo evitarlos. Pero bueno, entonces pasando del tema de lo que son el riesgo, tenemos que, bueno, como dijimos, ¿no? El alto, medio, bajo nos da la posibilidad de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Entonces, tenemos el caso de los accidentes de trabajo, como vimos, es algo que se da o no se da, ¿no? Sucede o no sucede en ese momento y que puede tener consecuencias leves, medianas o graves. Y luego tenemos la enfermedad profesional, que como dice aquí, es una evolución lenta y progresiva, deteriora la salud y disminuye la calidad de vida. Eh, ¿Qué ejemplos pueden mencionar ustedes acerca del riesgo de enfermedad profesional en sus trabajos y cuáles son las posibles causas que pueden causar una enfermedad profesional? Dije, una enfermedad profesional no puede ser ¿Qué, perdón?
No le terminé de escuchar. Sería una enfermedad auditiva. Por ejemplo, sí, una enfermedad auditiva, deterioro de la capacidad auditiva por exposición a ruidos muy altos, eso es una, por ejemplo, sí, claro. ¿Qué Inge, la otra? vista. De la vista también, sí, por estar expuesto a, qué sé yo, radiación infrarrojo, ultravioleta, o expuesto a la luz del sol, inclusive, o expuesto a químicos que pueden afectar la visión, sí, esa es otra. Enfermedades profesionales como por ejemplo enfermedades del sistema esquelético, ¿no? De la columna, o la típica enfermedad ¿cómo es que le dicen? El nudo carpiano es cuando está Escoliosis. escoliosis, por ejemplo, sí, torcedura de la columna por levantar pesos excesivos sin las debidas protecciones. Otra enfermedad profesional puede ser, por ejemplo, la falta de sueño, el insomnio, ¿no? El estrés, ¿no? Manipulación de ácido de baterías. Perdón. Al manipular el ácido de las baterías puede provocar problemas de bronquitis y tos. Exacto, sí, problemas crónicos, una enfermedad respiratoria, por ejemplo, así es. Sí, entonces tenemos múltiples ejemplos de enfermedades profesionales que no se notan en el momento, pero que como dice aquí, tienen una evolución lenta y progresiva y nos van deteriorando poco a poco la salud. Ese es otro tema que la legislación y los códigos que vamos a ver hoy nos ayudan a prevenir. Entonces ahí Perdón, tenemos que... perdón, Sí. para complementar, hay unos compañeros también que escribieron el uso también de falta de, por ejemplo, entiendo en sitios en donde el sonido o la perturbación de los decibeles es alto. Entonces, normalmente he visto que no utilizan auriculares, es lo que comenta también un compañero, y también el uso de mascarillas en ambientes donde se utiliza gases inflamables, por ejemplo, en entornos de soldadura. Sí, eso es lo que comentan también otros compañeros. Por la falta de uso de implementos de EPP, ¿no? Que sería equipos de protección personal. Eso es lo que... Sí, muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, sí, la falta de uso de elementos de protección personal es lo primero que nos lleva a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por eso es tan importante siempre el uso del EPP o equipo de protección personal acorde al riesgo que nosotros estamos manejando. Como nos dice aquí, tenemos diferentes agentes de riesgo, físicos, químicos y biológicos, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, inclusive hoy la legislación ya nos está hablando de riesgos psicosociales, riesgos psicológicos. Eso también forma parte ahora de los riesgos laborales que pueden producir no tanto accidentes, pero sí, digamos, desórdenes a largo plazo, ¿no? Bueno, entonces ahí ven ustedes que tenemos, como dijimos, los más comunes, los más conocidos, ruidos, vibraciones, radiaciones, otras energías. En el caso de agentes químicos, gases, vapores, aerosoles, nieblas, ácidos, ¿no? Y biológicos, pues bacterias, virus, hongos y parásitos, entre muchos otros, ¿no? Eh, y ante todos estos, lo primero y la primera barrera y medida de protección es el equipo de protección personal, que ese debemos siempre tenerlo nosotros en perfecto estado y usarlo correctamente, incluso sin que nadie nos esté supervisando, ¿no? Eso es parte de las obligaciones del trabajador. El trabajador es responsable de cuidar su propia salud y de que en caso de no tener un equipo de protección personal, exigir al empleador que se lo ponga a disposición. O sea, nadie está obligado a realizar un trabajo en condiciones inseguras. Eso es una de las conclusiones, porque la ley misma obliga al trabajador a cuidar de su propia salud. Y en este sentido, se trata de exigir que en su puesto de trabajo existan el equipo de protección y las medidas de mitigación de los riesgos acorde al trabajo que se está haciendo. Entonces, entre muchos ejemplos de daños y enfermedades, tenemos silicosis, tendinitis, cáncer, fibrosis, hipoacusia, cataratas, leucemia, infertilidad, asma, ¿no?
Lamentablemente se observa este tema de la leucemia, yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, en temas petroleros, ¿no? El cáncer en general, cáncer de todo tipo y leucemia también. Hay una refinería aquí en Ecuador que es muy conocida por este tipo de enfermedades y es porque los riesgos ahí, por los químicos que se manejan, son elevados y lamentablemente, al parecer, hay mucha deficiencia en el uso de equipo de protección personal y medidas de mitigación. Entonces, de esto tenemos que estar nosotros siempre muy atentos y como digo, es obligación del trabajador, en primer lugar, poner atención a cuidar su salud, ¿no? Bueno, entonces eso, tenemos aquí un par de comentarios. Quedarse sordo con el paso del tiempo por no usar auriculares, claro, o sufrir cáncer de pulmones por no usar mascarilla con filtros. Además, recuerden que no todas las mascarillas son adecuadas para todos los riesgos. Hay mascarillas para polvos, que son las que conocemos, que son desechables, de color blanco por lo general, pero para otros tipos de riesgos respiratorios, como ciertos ácidos o ciertos otros productos químicos, ustedes han visto que se utilizan mascarillas con filtros, ¿no? Que ya, y con visor, y que son de cierre hermético, que no permiten la entrada a los ojos ni a las vías respiratorias de los químicos. Entonces, no tampoco se puede usar cualquier mascarilla para cualquier riesgo. Tiene que estar hecha de acuerdo al químico que se va a manejar. ¿Ok? Entonces, bueno, para seguir adelante entonces vamos a revisar los temas de nuestra presentación de hoy, en donde lo que vamos a hacer es reforzar estos conceptos básicos que hemos visto y para ello voy a presentar las láminas que tenemos para el día de hoy. Ok. Bueno, hemos visto entonces el video y realizado una pequeña discusión sobre qué es la seguridad de salud ocupacional. En nuestra normativa, el tema de nuestra primera unidad, que es la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, pues vamos a ver una pequeña introducción y generalidades, es decir, conceptos básicos y generales sobre, para que ustedes los conozcan. Obviamente esta presentación ustedes la tienen en el aula virtual, la van a poder repasar luego con más tiempo. Vamos a pasar rápidamente, pasando revista a los conceptos principales para que ustedes se vayan familiarizando con la jerga técnica de lo que es la seguridad y higiene en el trabajo y luego pasar al tema del marco legal y finalmente a la evaluación de los riesgos. Bueno, ¿por qué es importante este tema de la higiene y seguridad en el trabajo? Pues porque en el transcurso de la historia es obvio que para producir sus propios satisfactores o para producir los bienes y servicios que el ser humano necesita para sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino prosperar, el hecho mismo de producir todos estos bienes y servicios tiene atado una serie de riesgos y el riesgo de sufrir accidentes y enfermedades, algunos de orden natural y otros provocados por el mismo. Entonces, en toda actividad se entiende la importancia de contar con medidas de seguridad y personal sano dentro de cualquier organismo. Y asimismo para reducir el ausentismo y aprovechar al máximo los recursos humanos que lo integran, ¿no? Es decir, aquí hay un componente no solamente de seguridad y de salud, sino un componente económico también. Se trata de lograr la máxima eficacia, la máxima eficiencia y además también el tema de la protección ambiental, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es comunicarles información para que ustedes tengan un mejor entendimiento en el área tecnológica de los procesos de la normatividad, la legislación, los conceptos básicos y cumplir con los estándares nacionales e internacionales, ¿no? Para lo que es el manejo de y la reducción de accidentes, enfermedades profesionales y desastres. Y la idea, pues, es contribuir al mejoramiento de las empresas, de las fábricas, los negocios y las industrias, actualizando sus reglamentos internos, sus prácticas, sus condiciones de higiene, seguridad y salud ocupacional. Entonces, tiene que ser nuestra prioridad y nuestra meta lograr un lugar de trabajo seguro y saludable y
Lo que cada persona pueda y esté dispuesto a hacer, obviamente, va a variar mucho. Por lo tanto, es obligación principal de la dirección de la empresa o de quienes hagan sus veces definir dentro de un amplio espectro y dirigir todos estos esfuerzos de higiene, seguridad y normativa industrial. Am, para las grandes empresas y las empresas pequeñas también, lo más importante y lo más valioso es su personal. Y esto se demuestra, ¿no? Esto se demuestra porque las empresas buscan siempre mantener un sistema de seguridad e higiene que nos asegure contar con los recursos humanos con el mínimo riesgo, ¿sí? Y como se trata de seguridad humana, pues siempre va a estar esto regulado por las entidades del gobierno y el gobierno local y nacional, ¿no? Entonces, el problema es que cuando se descuidan las condiciones del trabajo y se realiza un trabajo de manera riesgosa, se pone en peligro nuestra propia integridad personal y a veces también no solamente sufrimos daños físicos a personas, sino también a las instalaciones, ¿no? Causamos daño a los sistemas y componentes de la organización, es decir, se trata de un daño que afecta a la empresa y en definitiva a la sociedad. Pónganse ustedes el caso de que por un trabajo inseguro se incendia una fábrica, Dios no quiera haya heridos u otro tipo de pérdidas humanas, sino que también se corre el riesgo de perder un activo, ¿no? De perder un activo económico y que esa empresa pues eventualmente incluso cese sus operaciones, cierre sus puertas y aparte de lamentar pérdidas humanas o accidentes, tenemos que lamentar la pérdida de las fuentes de trabajo, lo cual representa también una pérdida para la economía del país. Entonces, dentro de esta normativa de higiene y seguridad tenemos implícita no solamente la prevención de accidentes y enfermedades laborales, sino también la prevención de la destrucción a la propiedad y a los activos y a la base económica del país. Todo esto. Y como último, digamos también, pues, corolario de todo esto, los daños al medio ambiente, ¿no? Eh, bueno, tenemos algunas generalidades, conceptos generales en lo que es la normativa de seguridad y higiene en el trabajo. Y a continuación vamos a pasar rápidamente por todas estas definiciones, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, no las vamos a ver todas, pero tal vez vamos a ir matizando algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí definido qué es un accidente de trabajo. Nos dice que es, como ya lo vimos en el video, es toda perturbación física, psíquica, funcional, permanente o transitoria producida por la acción repentina de una causa exterior. Una definición bastante abstracta, ¿no? Pero lo que dice es que puede sobrevenir durante el trabajo como consecuencia del mismo y por lo general el accidente no se puede prevenir, pero sí no se puede prever, pero se puede prevenir. Y este puede ser grave o leve. Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. Tenemos la definición de lo que son actos inseguros, lo que es un ambiente de trabajo, las condiciones ergonómicas que tienen que ver con el diseño correcto e incorrecto de la maquinaria, equipo o derivadas de otros procedimientos repetitivos que pueden ocasionar fatiga, malestar, accidentes o enfermedades a los trabajadores. Y aquí tenemos un concepto interesante que era el que yo les venía anunciando, que es de las condiciones psicosociales, que es un concepto relativamente nuevo, que nos habla de situaciones derivadas de las relaciones interpersonales de los trabajadores en un área común que provoquen tensión y malestar laboral, ¿sí? De esto es responsable también el Departamento de Recursos Humanos o de Talento Humano, que también le llaman, de estar pendiente de que no exista este tipo de condiciones de conflicto entre los trabajadores que provoquen tensión y malestar a nivel general, porque ustedes saben que un conflicto o un malestar entre dos o más trabajadores puede rápidamente convertirse en un problema para toda la organización y este es otro riesgo que también hay que prevenir. Bueno, ya vimos lo que era el tema este de los accidentes y demás. Entonces, aquí hay otro concepto importante que, como les digo, es parte también de la legislación actualmente, es la higiene mental. Ya hemos visto lo que es la higiene personal, la higiene industrial. Todos tenemos una idea más o menos de lo que es esto, pero por ejemplo también el concepto de la higiene mental es muy importante. La Organización Mundial de la Salud considera que es la capacidad de mantener relaciones amorosas o digamos cordiales con los demás. En la higiene mental se consideran 4 aspectos: el respeto a la propia personalidad, la necesidad de autorrealización,
el reconocimiento de las limitaciones propias y ajenas y la aceptación de que toda conducta tiene una causa o una razón. Am, Bueno, aquí ya hablamos un poco más de, y la higiene industrial, que es la aplicación de conocimientos y técnicas de limpieza y pulcritud, y su aplicación para la reducción, control y eliminación de enfermedades en el trabajo. ¿Quién me puede dar, por ejemplo, quién me puede dar un ejemplo de higiene industrial en sus respectivos lugares de trabajo? ¿Cómo aplican los conocimientos y técnicas de limpieza para la reducción y eliminación de las enfermedades laborales? ¿Qué ejemplos de higiene industrial pueden darme ustedes? Desechos. Manejo de desechos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Manejo correcto de desechos. ¿Alguien ha oído hablar del concepto de las 3 R's de la economía circular? ¿Han escuchado? Sí, reducir, Reciclar, reutilizar. Ya no sabes. Y la otra es Te digo reciclar. reducir, Correcto. reactivar. Reducir, reutilizar y reciclar. Así es, correcto. Ese, por ejemplo, es un concepto de higiene industrial, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir al mínimo el consumo de, por ejemplo, materia prima, combustibles, lubricantes, refrigerantes, productos químicos, productos de limpieza, ¿no? Reducir al mínimo el uso de todos estos. Reutilizar aquello que se pueda reutilizar, como por ejemplo en un taller mecánico, ¿cierto? En un taller mecánico, ¿qué se hace con la viruta? En un taller metalmecánico. se pone en un tanquecito, y luego se Ajá. La viruta que sale de las máquinas de herramientas se separa y luego se envía a una recicladora que generalmente lo recogen y esa recicladora lo recicla, ¿no? Lo vuelve a fundir, lo convierte en nuevos productos o también a veces los materiales se pueden reutilizar, ¿no? Los desechos o los residuos de una línea de producción pueden reutilizarse en otros productos, ¿no? O el material de una fabricación, no sé, de productos alimenticios, lo que haya sobrado, pues si cumple con las normativas sanitarias, se lo puede reutilizar. Entonces, ahí tenemos nosotros 3 conceptos interesantes que son parte del concepto de higiene industrial, ¿no? ¿Para qué? Para evitar daños innecesarios al medio ambiente, principalmente, ¿no? Ok. Tenemos también, como van a poder ver ustedes en la presentación, definido lo que es la incapacidad, que es la imposibilidad de trabajar durante un periodo bajo prescripción a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que puede ser de carácter temporal, parcial o permanente. Y algunos otros conceptos, como por ejemplo una norma. En lo que es seguridad e higiene en el trabajo se habla mucho de normas. ¿Qué es una norma? Una norma es un ordenamiento imperativo en relación con una acción que persigue un fin determinado. Y más concretamente es una regla que establece cierta autoridad para regular las acciones de los distintos agentes económicos o para regular los procedimientos que se deben seguir en ciertas tareas. Esto se traduce en un enunciado técnico de parámetros cuantitativos o cualitativos. O sea, la norma es una serie de instrucciones, ¿no? Una guía de acción. Pero, y dice que por lo general la norma conlleva sanciones para quienes no la observen. Bueno, esto depende, ¿no? Depende cómo se lo vea. Generalmente el reglamento es más aquel que conlleva sanción. La norma es como una práctica generalizada, ¿no? Entonces, hay ciertos matices en esto de lo que es leyes, normas, códigos, reglamentos, estándares, ¿no? No son siempre lo mismo exactamente. Todos contienen instrucciones, pero su nivel de obligatoriedad y el nivel de sanción o de penalidad varía mucho de uno a otro, ¿no? Eso es algo, no vamos a entrar a verlo ahorita, pero es bueno que ustedes tengan presente que hay esa diferenciación entre códigos, leyes, normas, estándares, prácticas. Todos nos ayudan a llevar a cabo nuestra labor, pero tienen ciertas diferencias, ¿no? Hemos visto lo que es un peligro, que se refiere a toda situación que puede ser una acción o un evento y que tenga el potencial de causar daño. Reglas, ahí está.
reglas, reglamentos, ¿no? Es un documento donde se especifican normas para regular las actividades de una comunidad y sienta las bases para la convivencia. Por ejemplo, ¿no? Como puede ser el reglamento de un conjunto residencial, digamos así. Ok, entonces, luego de ver todos estas generalidades, estos conceptos básicos, tenemos este que es interesante, el de la vulnerabilidad. Es la susceptibilidad o la capacidad de sufrir un daño. Por ejemplo, cuando la población o el grupo humano, el trabajador, está expuesto o en peligro de resultar afectado por un fenómeno de origen humano o natural que puede ser de peligro. Ah, aquí tenemos a continuación cuáles son los tipos de riesgos definidos por la higiene industrial, ¿no? Y vemos que son, en general, son 5. Uno de ellos es el riesgo al medio ambiente, como son las aerosoles, fibras, humos, químicos, riesgos químicos que cubren los compuestos químicos nocivos, que pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, nieblas o polvos, biológicos, que son los de peligro de causar infecciones agudas o crónicas por bacterias, virus y hongos, los riesgos físicos, que son los niveles excesivos de exposición al calor, al ruido, a las radiaciones y las vibraciones. Y finalmente los riesgos ergonómicos, que son condiciones en el lugar de trabajo causados por los cambios tecnológicos y tareas tal vez mal diseñadas que dan lugar a fatiga ocular, movimientos repetitivos, mala posición para levantar objetos. Esos son riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces, repito, ¿cuáles son los principales riesgos definidos por la higiene industrial? Medio ambiente, químicos, biológicos, físicos y ergonómicos. Esto va a ser importante cuando llevemos a cabo la actividad, porque más adelante yo les voy a mostrar que hay una actividad que vamos a llevar a cabo en donde vamos a identificar los riesgos que hay en nuestra organización y eso va a ser una actividad que ustedes van a realizar por su cuenta, ¿no? Bueno, ya pasamos por la definición de los diferentes tipos de riesgos y la otra parte de nuestra presentación se va a enmarcar en lo que es el marco legal, ¿sí? Todo esto, como ustedes habrán podido ver, es sujeto de regulación por parte de las autoridades. Entonces hay un sinnúmero de leyes que cubren, como dijimos, leyes, normas, estándares, reglamentos que cubren todo lo que es la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. En el caso de nuestro país, la implementación de las acciones en seguridad y salud en el trabajo se respalda en la Constitución de la República, artículo 326, numeral 5, y en otras normas, como normas de la Comunidad Andina, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, leyes orgánicas, reglamento de seguridad y salud, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de normas legales que nos hablan de esto. Ustedes van a ver aquí el link a una página web del Ministerio de Trabajo, en donde hay un listado completo de todos estas diferentes normativas. Nosotros nos vamos, ustedes haciendo clic en este link, lo van a poder ver cuando tengan la presentación y ahí van a ver que hay un listado bastante largo. Comienza con los acuerdos y convenios internacionales, ¿no? Ahí ven ustedes que hay una variedad de ellos. Nosotros nos vamos a enfocar en unos pocos para nuestra presentación y para nuestra asignatura, que son, digamos, los más generales y relevantes, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, ustedes pueden profundizar porque ven que aquí está cubierto convenios sobre el cáncer profesional, convenios sobre el medio ambiente de trabajo, convenios sobre el personal de enfermería, sobre el asbesto, ¿no? Entonces, todos son temas que cada cual, según su interés y sus circunstancias, lo podrá profundizar. Y todo este material está, digamos, enlazado a la página del Ministerio de Trabajo. Tenemos las leyes nacionales como el Código del Trabajo, que está en nuestra plataforma para que ustedes lo puedan descargar y revisarlo. Y si es posible, lo vamos a echar una pequeña mirada el día de hoy. Y tenemos también muchas otras como la Ley de Prevención Integral de Fenómenos Socioeconómicos, Drogas, etcétera, ¿no? Decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales,
Estos programas como el cuestionario de riesgos psicosociales lo van ustedes a conocer y a elaborar también. Y algunos formatos y guías como la lista de verificación de seguridad y salud en el trabajo, que es un Excel que también ustedes lo tienen en la plataforma, y algunos otros materiales de importancia. Bueno, dentro de lo mismo de la normativa, ¿sí? Dentro del mismo tema de la normativa legal, tenemos que tanto tienen derechos y responsabilidades el empleador como los empleados, ¿no? Una de las obligaciones del empleador, como nos dice aquí, por ejemplo, es eh, las empresas que tienen empleados deben realizar el registro de la gestión de seguridad y salud de los siguientes requerimientos legales. Esto nos habla ahí de que en la página del ministerio se debe subir esta información, ¿no? Registro del responsable de seguridad, registro del delegado de higiene y seguridad, registro del plan integral de prevención de riesgos laborales, que incluye la matriz de riesgos que hablábamos hace un rato, y registro de sales de apoyo a la lactancia materna, en el caso que aplique. Y cuando son empresas más grandes, pues más o menos lo mismo, pero ahí tenemos, por ejemplo, organismos paritarios, ¿no? Empresas con más de 15 trabajadores conformarán un comité de higiene y seguridad, y las empresas que cuenten entre 1 y 15 elegirán un delegado. Y de todo se debe llevar una evidencia o registro. Registro del reglamento de higiene y seguridad, programa de prevención de riesgo psicosocial, y esto nos habla en las organizaciones de más de 10 trabajadores, ¿no? En un grupo humano pequeño, pues el riesgo psicosocial se entiende que es un poco más controlable, pero ya cuando hablamos de organizaciones grandes tenemos riesgos psicosociales que se nos pueden salir de las manos. Entonces, para esto la autoridad obliga a llevar un programa de prevención. Igual, el registro de programa de prevención de uso y consumo de drogas, registro de capacitaciones y algunos otros registros importantes, ¿no? Estos son obligaciones del empleador. Existe una organización que se llama la OSHA. ¿Alguien sabe lo que es la OSHA? ¿Han oído escuchar? ¿Han oído hablar de ella? Como digo, Inge, ¿Perdón? La OSHA. ¿Qué es la OSHA? A ver, la OSHA, me estoy adelantando aquí un poquito. Lo vamos a ver más acá. Ok. La OSHA, Ah, la OSHA, la OSHA, antes de ver lo que íbamos a ver ahorita, lo que pasa es que ya salió el tema. La OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. En inglés dice Occupational Safety and Health Administration, con sus siglas OSHA. Es una agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y el Congreso estableció la agencia bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional firmada por el presidente Nixon en diciembre de 1970. Entonces dice que la misión de la OSHA es asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para hombres y mujeres trabajadores mediante el establecimiento y aplicación de normas y mediante la capacitación, divulgación, educación y asistencia. También se encarga de hacer cumplir diversas leyes y reglamentos relativos a denuncias. Entonces, la OSHA es, como dice aquí, es un organismo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y tiene, como vamos a ver, una serie de normas, reglas que aplican a prácticamente todo el ámbito laboral. Y lo interesante es que la OSHA es una organización conocida a nivel mundial. Inclusive en nuestro país, algunas de las normativas de seguridad aplicadas en nuestra legislación tienen su origen en esta OSHA norteamericana. Como sucede muchas veces, lo que es ley en Estados Unidos, tarde o temprano termina siendo adoptado por los otros países. Y en este caso, la OSHA es un organismo americano que regula todo este tema de la seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, cuando escuchen OSHA, van a saber que es la Organización de Seguridad e Higiene Laboral de los Estados Unidos. Y por lo tanto tiene mucho que decir en temas técnicos y legales sobre la salud y seguridad del trabajo.
Entonces, nos dice que alguna responsabilidad del empleador, según este organismo, es primero proveer a los a los trabajadores de un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos, ¿no? Como dice aquí, es ilegal discriminar contra un empleado que ha ejercido sus derechos bajo la ley, incluyendo hablar sobre preocupaciones de seguridad o salud, o para reportar una lesión. O sea, esta OSHA americana le da mucho poder, digamos, al trabajador de opinar o incluso denunciar condiciones inseguras. De hecho, parece que fue una de las razones por las cuales se creó esta oficina, esta organización, para dar empoderamiento a los trabajadores y una opinión y un cierto poder, ¿no? En las decisiones que tienen que ver con la seguridad en el trabajo. Otra de las responsabilidades del empleador, según la OSHA, es cumplir con todas las normas aplicables, notificar de una fatalidad laboral o de cualquier accidente, proporcionar el entrenamiento a todos los trabajadores, mostrar claramente este cartel, bueno, esto está en un cartel, en un lugar de trabajo, y mostrar las citaciones de la OSHA acerca del lugar de la violación alegada. Derechos del empleado, que estos son en realidad universales, no solamente en la OSHA, sino en todas las legislaciones de otros países, es el empleado tiene derecho a un lugar de trabajo seguro, tiene derecho a opinar sobre preocupaciones de seguridad o salud y de reportar lesiones o accidentes en su lugar de trabajo, tiene derecho a recibir información y entrenamiento sobre los peligros del trabajo, tiene derecho a pedir una inspección confidencial de las autoridades del lugar del trabajo, tiene derecho a participar él o su representante en la inspección, esta que realice la OSHA o la autoridad correspondiente, tiene el derecho a presentar quejas, tiene el derecho a ver las citaciones y tiene derecho a pedir copias de los registros que se han llevado a cabo. Como digo, es como una organización, una oficina, una entidad dedicada a darle voz a los trabajadores en temas de riesgos. Luego tenemos el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? Existe digamos que la evaluación de riesgos se considera que está diseñada para calibrar los perfiles de exposición y evaluar la aceptabilidad de los agentes ambientales de las exposiciones en un lugar de trabajo. Hay un número creciente de riesgos presentes y potenciales que pueden ser gestionados por los programas de higiene industrial. Los programas que se aplicaban en el pasado eran deficientes y ahora necesitan un proceso más eficiente y bien documentado. Entonces, nos dicen que para hacer una evaluación de riesgos tenemos que seguir ciertos pasos, una cierta secuencia de actividades, y una de ellas, la primera es la caracterización de la exposición. Para evaluar el riesgo tenemos que caracterizar la exposición. ¿Qué se necesita para caracterizar la exposición? Se necesita reunir todos los detalles para caracterizar el lugar o la instalación, el proceso, las operaciones, la mano de obra y los agentes medioambientales. Entonces, muy importante hacer una documentación bien organizada y esta se realiza como parte del análisis de seguridad en el trabajo. Entonces, primero una documentación de las condiciones laborales y un análisis de los riesgos. Luego viene una evaluación. Una vez que se ha documentado y se conoce los riesgos, tenemos que hacer una evaluación cualitativa de la exposición. Y esto nos ayuda a detectar los riesgos y permitir al empresario establecer prioridades. Como dijimos, parte de eso es una matriz que lleva un código de colores, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Entonces, obviamente nosotros nos vamos a dar siempre prioridad a lo más grave, a los riesgos más altos, a los que están en rojo o en naranja, ¿no? Y un poco menos de prioridad a los que están en amarillo y verde. Entonces, por esto es importante siempre realizar esta calificación, esta evaluación de riesgos para poder saber cuáles son nuestras prioridades. Entonces, ahí tenemos también que se define a los grupos de trabajadores expuestos de forma similar en diferentes grupos, ¿no? Y esto dependerá, como dijimos, de el nivel de la exposición, la gravedad de los efectos y el nivel de certeza asociado a los datos que se disponen. Tenemos que los riesgos en higiene industrial pueden también clasificarse como inaceptables, aceptables o inciertos.
¿sí? Esta es otra terminología que nosotros debemos conocer. ¿Qué es un riesgo inaceptable? Es un riesgo que requiere la aplicación de controles de ingeniería o administrativos. Se recomienda imponer estrictamente el uso del equipo de protección hasta que los controles se lleven a cabo de forma efectiva. Un riesgo aceptable quiere decir que aunque no se requiere ninguna acción, puede ser necesario un control rutinario para validar el juicio y hacerlo es también un paso clave para garantizar que las exposiciones sigan siendo aceptables. Y por último, tenemos el riesgo incierto, que significa que es necesario adquirir información adicional para determinar si esta exposición es aceptable o no aceptable. Es decir, no siempre podemos nosotros tener la certeza a la primera de que nuestro riesgo es aceptable o no. A veces esto es incierto y tenemos que ir haciendo un seguimiento en el tiempo. Pero mientras tanto, es importante siempre, de todas maneras, usar el equipo de protección personal de la manera más segura posible, porque en realidad a veces no sabemos lo que pueda pasar. Hay otros pasos más que nos indican aquí, que es recogida de información adicional, aplicación de los controles de riesgo, luego una reevaluación, ¿no? Dentro de la cultura de seguridad y claridad hay que realizar revisiones periódicas de las exposiciones, esto es una obligación, y aquí es donde entra en juego la identificación de la frecuencia de control rutinario y si es que ciertas exposiciones siguen siendo aceptables y tolerables. Luego tenemos comunicación y documentación, etcétera. Entonces, y aquí tenemos algunos, digamos, un flujograma de lo que es la evaluación de la exposición en la higiene industrial. Entonces, comenzamos con una caracterización básica, un asesoramiento, en este caso vendría a ser una evaluación de la exposición. Y como vimos, puede haber una exposición aceptable, inaceptable o incierta. En el caso de que sea aceptable, digamos que se hace un seguimiento y se la reevalúa. En el caso de que sea incierto, se recopila más información. Y en el caso de que sea inaceptable, un control estricto con el uso de todas las medidas de seguridad. Y siempre volvemos a una caracterización básica para tener actualizada nuestra matriz de riesgo, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, les voy a mostrar aquí, como para ir reforzando este punto, les voy a mostrar un documento que está en el aula virtual y ustedes van a tener la tarea de llenarlo cada uno y subirlo a esta plataforma. Ya les voy a generar la tarea, pues no la he generado, creo, todavía. Voy a generar la tarea para que ustedes puedan subirla hasta una fecha que puede ser antes de la siguiente sesión. Y este cuestionario es el cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales, con lo que aplique a su lugar de trabajo. Entonces, creo que lo vamos a ver. Ahorita se los voy a mostrar. Como digo, está en la plataforma, pero vamos a verlo. Ok, esto, como les dije, está en la página web del Ministerio de Trabajo, trabajo.gov.es. Ahí tenemos algunos y aquí está la herramienta, cuestionario de riesgos psicosociales. Ok, entonces este es el que ustedes tienen la tarea de llenarlo, como dice aquí, solamente la pestaña cuestionario, ¿sí? La primera. Del resto no nos vamos a ocupar porque son ya herramientas estadísticas que usan los especialistas, pero para que ustedes comprendan un poco el manejo de estas herramientas, ¿no? Y como digo, lo van a tener de tarea para subir este Excel lleno con la información solicitada para la próxima clase. Nos dice que las instrucciones que nos da es, por ejemplo, dice, el cuestionario es anónimo, es decir, no se solicita información personal sobre el participante. La persona que lo llena no tiene que dar sus datos personales, pero ustedes sí, porque cada uno lo va a subir con su nombre para poder hacer la evaluación. La información obtenida es confidencial, es decir, que se ha de guardar, mantener y emplear con estricta cautela la información obtenida. Completar todo el cuestionario requiere entre 15 a 20 minutos, no es una tarea muy larga.
Y antes de responder, lee detenidamente cada pregunta y opción de respuesta. Este documento, como ustedes van a ver, lo que tiene es un menú desplegable, ¿no? Así lo han hecho, yo no lo he cambiado, entonces van a tener que llenarlo usando el menú desplegable. En este punto es necesario identificar y valorar todos aquellos factores del ámbito psicosocial. Nótese que es un formulario de evaluación de riesgo psicosocial, ¿no? No estamos hablando aquí todavía de riesgo químico, físico, biológicos, no, exclusivamente psicosocial, que es algo, digamos, novedoso, es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, todos estos factores del ámbito psicosocial que pueden representar un riesgo para la salud y el bienestar laboral. Aquí dice utilizar un esfero o lápiz para marcar con X, pero ustedes lo van a hacer directamente en el Excel. Eso sí es obligatorio contestar todos los ítems para poder hacer una evaluación correcta, ¿no? Y no existen respuestas correctas o incorrectas, evitar distracciones mientras completa el formulario. Y al final dice, tiene una sección denominada observaciones y comentarios al final que puede ser usado para hacer sugerencias o opiniones. Entonces, aquí ustedes van a poner, no sé, la fecha, la provincia, la ciudad, área de trabajo, si es que es un área administrativa, operativa, ¿no? Nivel más alto de la institución. Perdón, sí, área de trabajo, si es que es administrativa u operativa, que aquí usted sí deben marcar con una X, aquí no hay menú desplegable. Sí, y luego el nivel más alto de instrucción de cada una de las personas, también con una X, o sea, de la persona que llena el formulario. ¿Qué antigüedad tienen ustedes en la organización? Igual marcar con una X. Edad, marcar con una X. Esto ya son cuestiones ya bueno, que maneja el gobierno, ¿no? De autoidentificación étnica, sexo, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí tenemos ya los diferentes temas, ¿no? Como ven ustedes, la carga y ritmo de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, margen de acción y control, organización del trabajo, recuperación, soporte y apoyo, otros puntos importantes. Y al final, observaciones y comentarios. E idealmente al final, aquí nos debe salir un resultado, un puntaje, ¿no? Que ya lo vamos a ver cómo funciona. Entonces, aquí nos dice, y como les decía en cada una de estas secciones, comenzando ya luego del encabezado y de los datos básicos, comenzando con este carga, ritmo de trabajo, miren ustedes, aquí les va a salir una X, ¿no? Ustedes tienen que abrir esta flechita en la columna que corresponda. Por ejemplo, si dice, considero que son aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden otras personas, compañeros de trabajo, usuarios, clientes, donde dice, completamente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, poco de acuerdo o en desacuerdo. Entonces tienen que marcar la columna que corresponda dándole clic aquí a la flechita para que salga una X. Aquí me está dando, yo lo que veo es que no me ha bloqueado. En teoría yo puedo marcar las 4, pero no les recomiendo eso porque eso no es real. Deberían haber bloqueado aquí, solo permitirme marcar una de ellas, ¿no? Pero no está así. Entonces, bueno, ahí está borrado. Digamos que yo marqué poco de acuerdo, ¿no? Entonces, con esto, luego al final, se supone que la hoja de cálculo me da un puntaje de evaluación. Entonces, favor marcar siempre solamente una de estas columnas, ¿ok? Y lo mismo, se van desarrollando las preguntas y aquí yo veo que nos toca sumar manualmente. Por ejemplo, yo tengo esta columna tiene 4 puntos. Si yo marco esta columna son 3 puntos. Si yo marco aquí son 2 puntos. Y si marco esta es 1 punto. Yo tengo que sumar todos los puntajes. Si aquí marqué esta columna son 4. Si aquí marqué esta son 3, ya van 7. Si marqué esta son 2, son 9. Si acá marqué esta son 3, 12. Entonces yo aquí pongo puntaje 12. Eso sí tengo que hacerlo manualmente porque al final la hoja de cálculo me va a dar un resultado de acuerdo a eso. Aquí sí está sumado. Acá es que no lo han puesto. No sé, me parece que esto no es editable. Yo traté de editarlo, editar la fórmula, pero en esa primera nos va a tocar hacerlo manualmente. Todos los demás, miren ustedes, se va llenando automáticamente, ¿no?
ahí ya suma 4, aquí debería sumar 7, con esto debería sumarme 11 si yo marco esta, y así, ¿no? Entonces, ya va sumando automáticamente los puntos de acuerdo a las respuestas que yo voy marcando. Entonces, así, como ven, es súper sencillo de llenar. Simplemente es algo totalmente subjetivo. No hay respuestas correctas ni incorrectas, sino que ustedes van aquí seleccionando la casilla que corresponde. Y al final me tiene que dar un puntaje y me va a dar una interpretación, ¿no? Entonces, aquí me va a decir cuál es el puntaje y aquí me va a decir si el riesgo es bajo, medio o alto, de acuerdo a al puntaje que yo he obtenido en cada sección. Comentarios finales dice que cada pregunta del cuestionario tiene 4 opciones de respuesta con una puntuación del 1 al 4, de forma tal que el menor puntaje indica un mayor riesgo en esa dimensión. De acuerdo con el resultado, sí. Riesgo bajo es mayor puntaje, riesgo alto es cuando tengo menos puntaje, ¿no? Entonces, nos dice qué es lo que es un riesgo bajo, medio y alto, ¿sí? Y nos dice si en algún apartado la puntuación obtenida se sitúa en el intervalo alto, vuelva a leer las preguntas, estas le darán pistas de cuál puede ser el origen del problema o lo ayudarán a interpretar sus resultados. Puede manifestar el problema a su jefe inmediato, superior o encargado de la administración de talento humano de la institución donde usted presta sus servicios. Como les decía, ¿no? Esto es talento humano. O sea, ¿por qué? Porque son riesgos psicosociales. Como ustedes ven, casi todo se refiere a temas de, por ejemplo, aquí hablan eh, de no discriminación, de que exista un buen ambiente laboral, donde todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, esto es algo que tiene mucho que ver ya con los departamentos de recursos humanos, ¿no? Como dice, recuperación. Después de recuperar el trabajo, tengo suficiente energía, en mi trabajo se permite realizar pausas de periodo corto, etcétera. Son temas muy, muy psicosociales, como lo indica el título, ¿no? Entonces, esto, como les digo, ya les voy yo a hacer el ajuste en la plataforma con el día y la hora hasta el cual lo deben subir. Y lo pone cada cual con su... eh, lo van subiendo, ¿no? Lo van subiendo a la plataforma para tener una evaluación de este aspecto. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento sobre lo que hemos visto. No, NG de mi parte. Está bien. Ya. Bueno, entonces, esto en cuanto al caso de estudio. Digamos que esto vale como un caso de estudio, ¿no? De la organización de cada uno de ustedes. Por favor, el formulario que acabamos de ver lo tienen que llenar, obviamente, con toda sinceridad y con toda objetividad, de acuerdo a su situación individual, ¿no? Para tener una visión real de este grupo. Ok, bueno, en cuanto a las leyes, tenemos leyes en general, leyes específicas y normas INEN, que son las que regulan todo este tema de la seguridad y salud ocupacional. Como vimos hace un momento, a nivel mundial tenemos unas normas que son las normas de la OSHA, que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que tiene influencia a nivel mundial. Como dijimos, la ley de la OSHA cubre la mayor parte de empleadores y trabajadores del sector privado, así como a algunos del sector público en los 50 estados de Estados Unidos y en ciertos territorios y jurisdicciones bajo autoridad federal, como son, por ejemplo, Washington DC, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, ¿no? Las Islas Marianas, otros territorios de ultramar que tienen los Estados Unidos, pero además, como digo, han sido adoptados en mayor o menor medida también en otros países. Los estándares de la OSHA son regulaciones que describen los métodos que los empleadores deben usar para proteger a sus empleados contra peligros y riesgos. Hay estándares de la OSHA para la construcción, la agricultura, las operaciones marítimas, de la industria general, y esta última categoría de industria general son los estándares que aplican a la mayoría de los sitios de trabajo. Entonces dice que en virtud de la ley de 1970, algunos ejemplos de normas de la OSHA consisten en exigir a los empresarios
algunas cosas como, por ejemplo, prevenir la exposición de los empleados a enfermedades infecciosas y productos químicos nocivos, garantizar la seguridad de quienes trabajan en espacios confinados, proporcionar protección contra caídas y una amplia formación para los trabajos peligrosos y equipos de seguridad. La OSHA educa, forma y capacita a más de 73,000 profesionales al año, teniendo como área de influencia a más de 120 países a nivel mundial, y puede obtenerse una certificación y ser un profesional certificado, acreditado a nombre de la OSHA, accediendo a las membresías y paquetes profesionales que ofrece. La organización, la empresa, puede también afiliarse y ser un centro afiliado OSHA desde cualquier parte del mundo, lo cual brinda grandes beneficios organizacionales y también para cada empleado. Entonces, esto tal vez valga la pena mostrarles. Ustedes van a ver este enlace cuando vean la presentación, pero voy a ir a esta página web rapidito para que puedan ver ustedes un resumen rápido de las normas de la OSHA. Aquí está. Entonces, aquí tenemos una guía para el cumplimiento de la salud y la seguridad. La mayoría de estas realmente están en inglés, por lo que veo aquí. Pero como para un resumen, sí lo podemos ver en español. ¿Qué son las normas de la OSHA? Como hemos visto, son conjuntos de directrices aplicados por la Administración de Seguridad y Salud del Trabajo de Estados Unidos para minimizar riesgos para la salud y seguridad en los lugares de trabajo. Aquí nos dice un poco la historia. ¿Qué es la OSHA? Estos acrónimos, estas siglas, ustedes las van a escuchar posiblemente en su lugar de trabajo en alguna ocasión. Tenemos la OSHA, que dijimos que es la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, y tenemos el NIOSH, que es otro famoso. El NIOSH dice que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, el uno es la organización, el otro es el instituto. También conocido como NIOSH, se encarga de investigar para avanzar en la seguridad y salud en el trabajo. O sea, digamos que es como lo que era antes el Instituto Izquieta Pérez, podría decirse hasta cierto punto, ¿no? Trabaja conjuntamente con la OSHA para proporcionar nueva información que influya positivamente y mejore las normas de la OSHA. Y tenemos la OSHRC, que es la Comisión de Revisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un organismo encargado de mediar en los casos en que un empresario entra en conflicto con las resoluciones de la OSHA y se enfrenta a las quejas de los empleados. Entonces, en Estados Unidos esto está bastante organizado de esa manera. Expansión en la década de 1980, mejoras continuas en los 90, de los años 2000 a la actualidad. Toda esta información pueden verla ustedes. Y acá tenemos las normas de seguridad de la OSHA. Nos dice, ejemplo 1, industria general. Bueno, ya vimos algunos de los derechos y obligaciones. Y aquí tenemos una pequeña lista. Aquí tenemos un catálogo de, como dice aquí, listas de comprobación de la seguridad que ayudan a los responsables, es decir, al inspector de seguridad, al encargado, al jefe de seguridad industrial y de higiene, que nos ayudan a realizar recorridos por las instalaciones para detectar posibles riesgos asociados a la industria. Entonces, para ayudar a mejorar la seguridad en el lugar del trabajo, se enumera a continuación la lista de comprobación de las normas OSHA para la industria general. Y tenemos varias, ¿no? Tenemos una lista de comprobación de materiales peligrosos, una lista de comprobación de equipo de protección personal, una lista de protección de primeros auxilios, lista de protección contra incendios y listas de riesgo eléctrico. Entonces, por ejemplo, veamos esta que dice lista de comprobación de materiales peligrosos. Veamos si se nos abre este vínculo aquí. Ahorita está pensando. Ya. Entonces, tenemos no una, sino varias. Listas de control de auditoría de seguridad química, ¿no? Y aquí nos dice qué es una lista de control de auditoría, por qué es importante un procedimiento para el manejo adecuado de residuos químicos, buenas prácticas de seguridad química. Existe una herramienta de comprobación. Las 6 principales listas de control de auditorías. Sí, sí, hay las 6 principales, o sea, hay una gran variedad. Lista de control de exposición a sustancias químicas, lista de control de formulario de informe de accidentes, ¿no? Entonces, ven ustedes que es una, ver en la biblioteca, nos dicen, veamos.
es un sitio con muchos recursos, ¿no? Veamos si me deja ver esta lista de seguridad química como PDF. Aquí nos pide registrarnos con nombre, apellido y correo electrónico. No lo vamos a hacer en este momento, pero como ustedes ya van a tener el acceso, pueden hacerlo y por lo que veo permite bajarlo como PDF. Veamos si nos deja ver la plantilla, por lo menos. No, hay que crear una cuenta gratuita. Sí. Entonces, pero aquí tenemos, miren, un resumen, ¿no? Algunas de las preguntas que ustedes pueden utilizar esto en su lugar de trabajo. Si trabajan en esta área de, por ejemplo, productos químicos, pueden utilizar esto como una guía. Dice, por ejemplo, para hacer su propio formulario, si es que por haber razones no pueden bajarse este, lo utilizamos como una plantilla. Dice, por ejemplo, almacenamiento de productos químicos es una sección. Lo que son desperdicios químicos es otra sección. Uso de productos químicos es otra sección. Lo que son kits de limpieza de derrames, lo que son estas campanas de humo para evacuar los humos producto de los químicos, gases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas hojas de control? Simplemente, ¿existe un inventario adecuado de los químicos? Sí, no o no aplica. ¿Existe un sistema para controlar la compra de productos químicos? Sí, no, no aplica. ¿Existen hojas de seguridad disponibles para los químicos? Sí, no, no aplica. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros tener una visión general y un diagnóstico de lo que es la seguridad, en este caso, seguridad de los productos químicos en nuestra organización. Pero como vimos, regresando, la OSHA nos provee hojas de control también para lo que es equipo de protección personal, equipo de primeros auxilios, etcétera. Por ejemplo, en el equipo de protección personal, veamos. Dice listas de inspección de equipo de protección personal. ¿Qué son? ¿Cuál es la importancia y los beneficios? Por ejemplo, con estas listas de chequeo, con estas checklists del uso de equipos de protección personal que nos da la OSHA, nosotros podemos detectar si hay desgaste o daño, podemos extender la vida útil de nuestro equipo y ahorrarnos el costo, porque ustedes saben que el equipo de protección personal no es barato tampoco, es una inversión que hace la empresa y hay que tratarlo con el debido cuidado y tratando de mantenerlo siempre en buen funcionamiento y que dure lo necesario, ¿no? Asegurar el cumplimiento legal. ¿Cuáles son los requerimientos de mantenimiento para el equipo de protección personal, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, veamos si es que nos deja ver la plantilla. Vamos a verla. Ya. Bueno, igual, para poder bajarla tendremos que ingresar nuestros datos personales, pero por ejemplo, aquí hay algunas preguntas que están incluidas, ¿no? Por ejemplo, nos dice peligros oculares, ¿no? Eh, peligros oculares nos dice seleccionar, dice, al utilizar químicos y otros ingredientes, trabajar alrededor de luces ultravioleta, el momento de hacer sanblasteo, por ejemplo, soldadura, eh, y otros trabajos que generan polvo. Entonces nos dice, hay que seleccionar todos los que aplican para cada uno de estos riesgos dependiendo de esta lista. Por ejemplo, cortes y abrasiones, descripción del riesgo y cuál es el equipo de protección necesario. Nos pregunta, ¿el equipo es sometido a una prueba recurrente de que está en buena condición? Sí o no. Tomar una foto. El equipo le queda bien, está bien la medida para el trabajador. Entonces, son estos formularios bastante exhaustivos, ¿no? Pero que son necesarios para poder llevar un control, sobre todo cuando es una organización grande, de lo que son nuestro equipo de protección personal. Entonces, como digo, ya esto es material como para especialistas, pero es bueno familiarizarse con ellos, aún siendo uno simplemente un usuario, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de normas OSHA 2 para la construcción.
Otra también para el ámbito marítimo. Entonces, la OSHA tiene normas, listas de chequeo y estándares para prácticamente todos los ámbitos laborales. Acá, esto de aquí viene a ser un reporte el reporte en PDF de cumplimiento con la auditoría del uso de equipo de protección personal. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, dice, hay una pregunta que hacen aquí, que hace el inspector, dice, ¿se provee la protección auditiva en las áreas donde los niveles de ruido exceden a los de la OSHA? Dice respuesta, no. Detalles, no hay protección auditiva disponible en el sitio. Estas son auditorías que hace la OSHA a las empresas en Estados Unidos. Y aquí ya les pone en rojo cuando no están cumpliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es algo que podría adaptarse también a nuestro ámbito laboral perfectamente, ¿no? Llevar a cabo este tipo de auditorías y seguramente que los inspectores y los consultores en seguridad que trabajan en nuestro país manejan estas normas OSHA. Entonces, cuando escuchen normas OSHA, estamos hablando de este tipo de formularios y auditorías basados en la normativa americana para hacer un diagnóstico de la seguridad de nuestro trabajo. Ok, bueno. Hasta ayer el tema con la OSHA. Ahora, no sé si hay preguntas hasta ahora, alguna consulta, alguna inquietud antes de continuar. ¿No? Ok. Bueno, No, profe, sí. ¿existiría alguna omisión de reglamento en el uso de equipo en algún caso especial o no? ¿Asistiría alguna qué, perdón? ¿Existiría alguna omisión en algún caso especial de uso de equipo? Omisión, ¿a qué se Ah, refiere con omisión? en que, por ejemplo, creen la regla, pero no sea algo tan efectivo. Eh, o sea, sí, a ver, ahí volvemos a lo que vimos hace un rato, ¿no? Acerca de los riesgos aceptables, no aceptables de los inciertos. ¿Qué dijimos cuando había un riesgo inaceptable? Que hay que usar todo el equipo de protección personal que haya disponible. Y hay que estar monitoreando permanentemente, ¿no? Entonces, ahí, y lo mismo en el riesgo aceptable. El riesgo aceptable se lo acepta, pero igual hay que usar el equipo de protección personal. Y en el riesgo incierto también, que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, podría aplicar en un riesgo incierto, donde todavía no conocemos realmente cuáles pueden ser las consecuencias. Y hay que llevar un control y solo vamos a saber si el equipo de protección personal es efectivo cuando no sé, pues cuando tengamos alguna molestia o suceda algo fuera de lo normal. Eh, o sea, lo que me refiero es, si no está en las normas algún equipo en particular, primero hay que revisar la normativa. Vamos a ver que no solamente existe la normativa OSHA, sino que también existe el Código Nacional del Trabajo y existen las normas INE. Y hay normas INE para todo. Entonces, nosotros tenemos que hacer primero una investigación en toda la normativa, sea OSHA, INEN, aplicable, para saber cuál es el equipo más adecuado para nuestro riesgo. Primero debemos hacer esa investigación. Y cuando ya estemos utilizando el equipo, las medidas de seguridad, tenemos que hacer un seguimiento, como nos decían antes, por si acaso no vaya a ser suficiente. Sí, o sea, no podemos nosotros para un riesgo X decir, voy a usar estos audífonos, estos tapones que se ven bien. Primero tenemos que investigar cuál es el nivel de ruido, como vimos hace un rato, ¿no? Primero definir el nivel de riesgo, entenderlo bien y de acuerdo a eso especificar, ok, para este nivel de ruido de 120 decibelios vamos a usar unos audífonos o unos tapaoídos tipo concha. No aplican los tipo tapón, tenemos que ponernos los tipo concha. Eso sí está en las normas, eso sí está estandarizado, que para cierto nivel de ruido necesitamos cierto tipo de protección auditiva. Que puede ser que no funcione, eso puede ser, pero primero tenemos nosotros que encontrar el más adecuado para nuestra situación. Y con el seguimiento que vamos haciendo, ahí sabremos, o sea, ahí podremos saber si es o no adecuado con el seguimiento. Luego, los exámenes médicos, por ejemplo, que se hacen que ustedes sabrán que hay muchas empresas que hacen evaluaciones
laborales a los empleados cada año, que entre otras se hacen mediciones de la vista, del oído. Entonces, ahí es donde recién con el tiempo vamos a saber si nuestras medidas han sido suficientes o requieren ser mejoradas. Pero no nos podemos inventar de la nada. Tenemos que siempre acudir a las normas vigentes y a las prácticas y a los estándares, a los mejores estándares disponibles en el momento. Eso es parte de la obligación del empleador también. Estar al día estar al día en la tecnología, digamos, de la seguridad industrial y aplicar lo que esté mejor disponible en el mercado. No sé si eso contesta la inquietud. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, la parte final de nuestra presentación va a referirse a lo que son las normativas INEN y un poco más al final. Tenemos nosotros ahorita 3 normas INEN básicas que están directamente relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, que están también en la plataforma, que ustedes pueden ver estos extractos que hemos subido allí, porque si alguien desea adquirirlas en el INEN, también se lo puede hacer en línea, creo que cuestan entre 5 y 8 dólares o algo así, veía que cuesta cada ejemplar. No son muy extensos, eh, pero valga mencionar estas 3 principales normas INEN. INEN ISO. Primero, la INEN ISO 45001, que habla de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos con una orientación para su uso, ¿no? De un sistema de seguridad y gestión en el trabajo. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los antecedentes de este sistema de gestión? Como dijimos, una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y de las otras personas que puedan verse afectadas por sus actividades. Y esto incluye la promoción y protección de la salud física y mental. Entonces, la adopción de un sistema de gestión tiene como objetivo permitir a la organización proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su desempeño. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de gestión de la seguridad y salud? Es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo y los resultados previstos del sistema son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos tomando medidas de prevención y protección eficaces. Lo que hablábamos recién, ¿no? Es obligación para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos tomando medidas de prevención y protección eficaces, ¿no? O sea, se debe hacer una investigación, ¿no? No es simplemente yo decido que vamos a usar estos tapones y ya. ¿Cuál es el objetivo? Continuando, la idea es que cuando la organización tiene un sistema de gestión, aplica estas medidas, mejorando su desempeño y puede tomar acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora. Entonces, es una guía. Un sistema de gestión es una guía que nos da el presente y nos proyecta hacia el futuro en lo que es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay ciertos criterios de éxito de un sistema de gestión para una organización. Como dijimos, esto es en beneficio de la propia organización, es una decisión estratégica y operacional. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sus beneficios se van a ver, por ejemplo, en el liderazgo, el compromiso, mejor dicho, se van a ver en la reducción del ausentismo, se van a ver en la reducción de las paradas de producción, se van a ver en la reducción de los accidentes, se van a ver en la reducción de daños a los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, en la reducción de residuos, desperdicios, acuérdense de las 3 R's, reciclar, reutilizar y con el otro, reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, todo esto es en el interés de la misma organización. ¿Y cuáles son los factores de éxito? ¿Qué es lo que nos va a traer el éxito en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Uno, que exista un liderazgo, compromiso y responsabilidad de la alta dirección.
que la alta dirección desarrolle, lidera y promueve una cultura en la organización, que apoye los resultados del sistema de gestión, que haya una buena comunicación, una consulta y participación de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores, como puede ser un comité de empresa o un sindicato, y la asignación de recursos necesarios para mantener este sistema de gestión, porque como les digo, esto es un trabajo ya bastante especializado, que está muchas veces confiado a profesionales en el área. Otros factores de éxito son que las políticas de este sistema de gestión sean compatibles con los objetivos de la organización, que existan procesos eficaces para identificar los peligros y los riesgos, que haya una evaluación continua de desempeño y una integración del sistema en los procesos de negocio de la organización. Y finalmente, que los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, que se alineen con la política y que tienen en cuenta los peligros, los riesgos y las oportunidades, y el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Entonces, todo esto nos dice esta norma NTE ISO 45001, que nos da una guía sobre cómo llevar a cabo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto que estamos mostrando no es todo el contenido de la norma, son solamente ciertos factores de éxito, ciertos beneficios y que hay que tener en cuenta. Para conocerlo en detalle, tienen ustedes que abrir el extracto que hemos publicado y revisar el índice y ahí van a ver dónde, como todos los métodos y formatos y ayudas que nos da la norma para crear nuestro propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Entonces, hay un modelo de acción que nos propone esta norma que se llama el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, que es conocido también en general de la gestión empresarial, ¿no? Empezamos con la planificación, el apoyo, la evaluación del desempeño y la mejora. Y dentro de todo esto hay un liderazgo y una participación de los trabajadores. Es un ciclo permanente, ¿no? De mejora continua, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la norma NT ISO 45003, que nos habla de seguridad y salud psicológica en el trabajo. ¿De qué nos habla? Nos dice, este documento nos proporciona orientación sobre la gestión de los riesgos psicosociales y la promoción del bienestar en el trabajo como parte de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Está destinado a ser utilizado junto con la norma 45001, que es la que nos ayuda a crear el sistema de gestión. Esta norma destaca que la organización es responsable, como ya vimos, de la salud y seguridad de los trabajadores y de otras personas. Entonces, la seguridad y salud psicológica es un complemento al sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, como el objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión que vimos anteriormente son prevenir lesiones y deterioro de la salud en el trabajo, es de importancia crítica que la organización elimine los peligros mediante la adopción de medidas preventivas, que incluyen medidas para gestionar los riesgos psicosociales. Entonces, en la 45003 nos enfocamos en los peligros psicosociales que cada vez son más reconocidos como desafíos para la salud, la seguridad y el bienestar, ¿sí? Como habíamos visto. Eso es algo, una tendencia relativamente nueva, ¿no? Ya no es solamente las máquinas, los químicos, los gases, sino también los riesgos psicosociales, que es justo lo que ustedes van a evaluar en el archivo de Excel que vimos hace un rato. Los peligros psicosociales se relacionan con la forma en que se organiza el trabajo, los factores sociales en el trabajo, los aspectos del ambiente de trabajo, los equipos y las tareas peligrosas. Pueden estar presentes en todas las organizaciones, en todo tipo de tareas, equipos y acuerdos de trabajo. Pueden estar combinados entre sí y pueden influir y ser influidos por otros peligros. Como vemos, afectan tanto a la seguridad y salud psicológica como a la seguridad, salud y el bienestar del trabajo en general. Como dijimos, ¿no? Como ya lo comentábamos ustedes en un comienzo, si una persona llega al trabajo con un conflicto en su cabeza, una distracción le puede generar un accidente grave de trabajo. Eso ya va más allá del bienestar mental solamente, sino que ya es una afectación que se refleja en el ambiente laboral. Entonces, y evidentemente que los riesgos psicosociales también están asociados a los costos económicos para las organizaciones y la sociedad.
Ah, entonces, aquí dice que hay una serie de términos que se utilizan a los riesgos psicosociales, incluyendo la salud psicológica y la salud mental. Y en este caso se considerarán que significan lo mismo, ¿no? Am, Igual, como todos los otros riesgos, puede haber resultados negativos para el trabajador en términos de una salud deficiente y condiciones asociadas, como enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, diabetes, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, ¿no? Que no son males menores, ¿no? Son cosas que a la larga sí nos causan graves problemas de salud. Reducción de la satisfacción, del compromiso, la productividad. Entonces, gestionar los riesgos psicosociales apunta a lograr resultados positivos y mejorar la satisfacción en el trabajo, incrementando la productividad. Ah, bueno, entonces tenemos aquí algunas otras láminas que nos hablan de este tema. Y finalmente tenemos trabajo seguro donde la pandemia. Esta fue una norma NTN ISO, INEN ISO 45005 que nos habla sobre trabajo seguro de la pandemia. Realmente este es un tema que no se ha terminado de ir, todavía está presente en la opinión pública y parece que se ha convertido, como ya estaba previsto, en una cosa endémica, ¿no? De vez en cuando se sigue oyendo hablar de enfermedades de COVID, de gente enferma de COVID. Ahora todo es COVID. No sabemos realmente si sea o no sea COVID, pero la verdad es que este documento, en respuesta a la pandemia, fue una respuesta como para, como dice aquí, eh, una respuesta a las amenazas que presenta este tipo de enfermedades infecciosas a la seguridad, salud y bienestar de las personas en todas las áreas. Eh, y dice que los gobiernos, organismos reguladores y otros profesionales han publicado orientaciones sobre cómo trabajar con seguridad durante la pandemia del COVID-19. Ah, parecería que ya pasó, pero está allí, está publicada y está, digamos, a la disposición de las organizaciones que quieran aplicarla. Entonces, ¿qué nos da? Nos dice que nos proporciona medidas razonables para gestionar los riesgos que surgen del COVID-19, que son o serán implementadas a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. No se debería requerir a los trabajadores que trabajen a menos que se hayan implementado otras medidas. Y es adecuada para organizaciones que reanudan sus operaciones, etc. Entonces, son orientaciones genéricas y aplicables a cualquier tipo de industria o negocio, servicio, tamaño o complejidad. Reconoce que muchas organizaciones pequeñas no tienen departamentos dedicados a funciones como seguridad y salud en el trabajo, gestión de instalaciones o recursos humanos. Entonces, nos da recomendaciones también orientadas a empresas más pequeñas con menos recursos disponibles. Entonces, la idea de este documento es implementar orientaciones para tomar acciones efectivas para proteger a los trabajadores y otras partes interesadas de los riesgos relacionados con el COVID-19, demostrar que se está abordando los riesgos relacionados mediante un enfoque sistemático y establecer un marco de trabajo que les permita una adaptación eficaz. Eso en cuanto básicamente a esta última norma. Y por último, tenemos otra actividad que también está subida en la plataforma, que es llenar los datos solicitados en la lista de verificación de seguridad y salud en el trabajo. Son dos formularios, dos archivos de Excel, uno para una organización de 1 a 10 trabajadores y el otro para organizaciones de más de 10 trabajadores, según aplique. Los vamos a ver ahorita. Eh, Rápidamente aquí se los voy a proyectar, que están, como digo, están en la plataforma. Ok. Este dice que es la lista de verificación de cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo para empleadores con 1 a 10 trabajadores. ¿Sí?
Eh, Realmente yo no pensaría que hay que dar todos los datos que se consignan aquí, como se trata más de un ejercicio. Yo lo que les pediría es simplemente la parte que tiene que ver no tanto con los datos de la empresa, sino con, por ejemplo, lo que nos dice acá, ¿no? Número total de trabajadores, eh, consolidado de planilla de trabajadores, hombres, mujeres, teletrabajadores, extranjeros, etcétera. Ese tipo de estadísticas sí es muy útil para esta evaluación y como ejercicio. Y luego una lista de chequeo, ¿no? Por ejemplo, y está también dividido en secciones, ¿no? Y tiene tres respuestas: cumple, no cumple y no aplica. Y lo vamos marcando con una X, porque aquí no hay, al parecer, menú desplegable. Entonces tenemos secciones como gestión del talento humano, gestión documental, gestión en previsión de riesgos laborales, riesgo mecánico, orden y limpieza, máquinas y herramientas, riesgo físico, riesgo químico, biológico, señalización, amenazas naturales, gestión de salud en el trabajo. Este documento, estos documentos que ustedes están viendo aquí, es importante que los analicen, que los llenen con la mejor información posible, porque suelen ser también, no sé si ustedes lo saben, pero muchas veces este tipo de documentación es obligatoria cuando uno va a calificarse como proveedor de una empresa. Este tipo de documentación, si ustedes son, por ejemplo, un taller de metalmecánica que hace reparaciones de equipos fabriles, Inge, sí. perdón su interrupción. Lo que pasa es que nosotros salimos a receso a las 8:30. Entonces, ¿hay algún problema que salgamos? No, de hecho ya termina, de hecho ya terminamos. Ya le voy a dar la palabra al ingeniero Lenin Baez, simplemente indicándoles que esto es lo que queda de tarea y nada más, yo con esto ya termino. Ya, Entonces se lo paso al ingeniero para que él haga el cierre de la sesión. ya listo, por favor. Gracias, estimados amigos, señores estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Lo que sí me gustaría es que me ayuden, por favor, activando sus cámaras para hacer una captura de pantalla y tener registro de evidencia también, por favor, si son tan amables. Activen sus cámaras, por Ingeniero, favor.